Si hace bien poco hablábamos de Mika Mármol como opción para la zaga del primer equipo y es el turno de otro central formado en la Masía, Diego Almeida. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Y para comentarlo tenemos de nuevo a nuestro especialista en fútbol base. Benvingut de nou a l'estadi, Roger Rodríguez. Un plaer estar aquí una altra vegada, molt content i res, a desgranar una miqueta un altre jugador del 2004. Sí, es que parece que Xavi habría descartado la posibilidad de poder fichar a un central top, sea Matthijs de Ligt, a Lisandro Martínez. Sí que es verdad que con la baja de un Titi parece que se tendrá que tirar de nuevo de la Masía. Estaría interesante, la verdad, después de la baja de un Titi, yo creo que el más preparado, ya hicimos otro día sobre él y por semejanzas en cuanto a cualidades puede ser Mika, pero sin duda otro de los grandes nombres en la cantera marcados con un asterisco para esta posición es Diego Almeida sin ningún tipo de duda. Sí, parece que si jugadores como Gavi o incluso Nico, que ya parece que ya es oficial, consiguen ficha del primer equipo, cuando esto vaya ocurriendo, Xavi tendrá más margen para alinear a jugadores del B o incluso del juvenil. Hablamos, como dices tú, de Mika, también es el caso de Arnau Comas, pero hoy vamos a hablar de otro central formado en la Masía, que todo el mundo espera que sea uno de los próximos, y no es otro que Diego Almeida. No, totalmente. Como bien dices, es una gran noticia el hecho de que jugadores como Nico, Gavi puedan tener ficha del primer equipo, básicamente para ampliar el abanico de posibilidades de Xavi, que ahora mismo, más de una ocasión ya lo ha dicho, que no ha puesto a más jugadores del filial o de juvenil, básicamente porque no ha podido por el cupo de fichas y sabiendo que ahora va a tener más fichas disponibles, es muy probable que uno de los nombres que estamos comentando empiece a pisar el primer equipo más pronto que tarde. Un Barça que parece que poco a poco se va convirtiendo en la selección del Valles Occidental, ya con Xavi Hernández de entrenador, con Sergio Alegre ayudante de Rubí, precisamente dos centrales de la base que salen de ahí. ¿De dónde sale Diego Almeida? ¿Cuáles fueron sus inicios, su progreso en la Masía? Tú que conoces bien el fútbol base, Roger, ¿quién es Diego Almeida? Diego Almeida es un chico de Rubí, como bien dices, con los padres de origen ecuatorianos y que se le nota ya en los rasgos físicos que es latino, digamos, que es de origen latino. Y es un chico que sí que es verdad que empezó en otro club de muy, muy pequeño, pero que desde bien pequeño ha estado en la FCB Escola y ya de pre-Benjamín estaba en el Barça. Por lo tanto, estamos hablando de un chico de 17 años que se ha pasado mínimo 12 temporadas ya en el fútbol base de la Masía y siempre ha sido un jugador que ha tenido muchos ojos encima. El de Rubí, de padres ecuatorianos, es internacional con las inferiores de España, pero ya debutó con Ecuador, con la tricolor, y es que Diego jugó un amistoso, si no me equivoco, contra Estados Unidos, un empate a 0 entre la tricolor y Estados Unidos. De pequeño empezó a practicar en un club de barrio de Rubí, en el Juventud 25 de septiembre, y llegó enseguida a la FSB Escola y de aquí hasta el juvenil en División de Honor. Sí, es un chico que un poquito como Eric García, por asemejarlo con alguien, siempre ha sido un líder en todas las categorías inferiores del Barça. Es un jugador que siempre ha estado muy hecho físicamente, cosa que te da una ventaja. Al final es del 12 de febrero, como la gran mayoría de jugadores de la Masía, que son de los primeros meses. Un chico muy hecho, ha marcado diferencias desde muy pequeñito, desde lo físico, y luego con balón y a nivel técnico, pues 12 años en la Masía, en un central, pues te dan para lo que te dan. Un día hablaremos de este caso, de los jugadores que suelen ser nacidos en inicios de año. Lo que sí que vamos a comentar es que nació en el año 2004, una generación que no está nada mal, ¿no, Roger? Bueno, me repito otra vez, ya en el propio estadio tenéis el vídeo de hace muchos meses de la generación de 2004, antes de que debutara Gavi, por ejemplo, donde ya destacábamos a 4 jugadores que es que lo veía cualquiera. Y Diego Almeida era uno de ellos. Es otro que, como bien digo, está señalado desde hace mucho tiempo. La decisión que has comentado de jugar con Ecuador es un poco, vamos a llamarla trambólica, un poco como lo de Ilais. No se termina de entender cuando ha sido un jugador que ha contado siempre para las inferiores de la selección española, pero está ahí, está en el juvenil A y está ya pidiendo el salto al nivel de élite. Para que la gente lo conozca, ¿cuál es el perfil de jugador? ¿Es el típico central de la Masía? ¿Es un jugador más potente? ¿Qué símil le ves con jugadores que podemos conocer, como el caso de Ronald Araujo, por ejemplo? A mí, Diego Almeida, por poner un símil, me puede recordar, salvando las distancias, a Rafa Márquez.
Es un jugador que yo te diría que lo que más destaca de él es su envío en largo. Yo le llamo un quarterback, para el que conozca un poco el fútbol americano. Es el jugador que lanza, tiene una precisión en el pie derecho que es como un guante, Diego Almeida. Podéis ver miles de vídeos, miles de asistencias suyas, miles de cambios de orientación. Es muy bueno, con balón es muy bueno. Es un jugador con capacidad para conducir, con capacidad para fijar a los delanteros rivales, con capacidad para filtrar dentro gracias a su golpeo. ¿Cuáles son las principales virtudes de Diego Almeida como defensa, también como jugador? Porque al final un central en la Masía no suele sacar mucho su lado más defensor, porque suelen tener siempre la pelota los equipos de la Masía. Yo te diría que ahí es donde sufre un poco más Diego, entre otras cosas por algo que hemos comentado ya antes, que siempre ha tenido una ventaja física respecto a sus rivales, que ahora en juveniles, en Youth League o en Barça B o en primer equipo, que aún no lo hemos visto, pero debe estar al caer, no va a tenerla, y ahí sufre un poquito más. Es un jugador que tiene que controlar quizás un poquito los saltos, no salir, no perder tanto la posición, más temas de concentración seguramente y de saber qué hacer en cada momento, porque siempre ha ido muy sobrado. Yo creo que uno de los principales problemas que ha tenido Diego es eso. Ha defendido poco por el hecho de estar en el Barça, y cuando le ha tocado defender ha ido muy sobrado gracias a sus cualidades, que ahora no marcan tanto la diferencia. Luego con balón, ya te digo, con balón es uno de los jugadores, creo que junto a Eric García, de lo mejor que ha pasado por la Masía en la posición de central. Por lo tanto, podríamos decir que su principal defecto es el hecho de ser un defensor tan dominante, a lo mejor a veces demasiado. Sí, yo creo que es un jugador que se ha acostumbrado a jugar de una determinada manera en ciertos años, que ahora va a tener que adaptarse a la nueva realidad con el cambio físico que ha sufrido tanto él como sobre todo sus adversarios. Tiene 17 años, recordemos, hará la mayoría del mes que viene, el 12 de febrero. Termina contrato en 2023 y parece que ya hay muchos equipos que tocan a la puerta, como es el caso del Paris Saint-Germain, pero el Barça no puede distraerse y ya está preparando obviamente un plan de futuro para que el jugador debute con el primer equipo y poco a poco se vaya introduciendo en dinámica de entrenamiento de primer equipo. Aunque pese a que actualmente juega como central, parece que se le ha encontrado un posible puesto que puede ocupar en la dinámica del primer equipo, Roger. Sí, como bien hemos dicho, es un jugador que es tan dominante con balón que hace muchos años que se habla de la posibilidad de Diego de jugar tanto de dos en la de Barça como de 6, que sería la posición de mediocentro. Esos problemas, esas lagunas que ha tenido a nivel defensivo, sumado a su talento, pues hace que puedas pensar en él en otras posiciones que no sea solo la de central. Bajo el punto de vista de Almeida, yo creo que eso solo le puede hacer mejor jugador y tener más posibilidades de llegar a la élite. Si el Barça cree que puede ser una vía de escape para poder hacer llegar a Diego al primer equipo, pues ¿por qué no? Lo hemos visto en los últimos partidos con el juvenil. Es una posición que tanto en el Barça B como en el primer equipo está debilitada, la del lateral derecho, y oye, nunca se sabe, también como tercer central, que últimamente se está usando mucho, sería una posición ideal para él. Tiene conducción, tiene capacidad para llegar, tiene muy buen golpeo, se puede adaptar perfectamente bajo mi punto de vista. De este modo, supongo un poco parecido a Mika Marmol, podría jugar en ambas posiciones y convertirse en un jugador más polivalente, que al final a los jóvenes les viene bien para tener minutos, ¿no? Evidentemente, que sí que creo que Mika es más jugador de banda, de formación, que se ha adaptado con el paso de los tiempos al central, y con Diego tendría que ser un poco al revés, pero son 17 años, tiene tiempo de sobras y las condiciones y las cualidades técnicas las tiene. Por lo tanto, con los buenos formadores que hay en el Fútbol Club Barcelona no debería tener problema para conocer esa nueva posición. El Barça que necesita defensas, y la opción de Diego Almeida parece que debe tenerse en cuenta en un futuro muy cercano. Parece que todo indica que antes de terminar la temporada ya habrá debutado en el primer equipo. Esto se comenta. No sé si crees, Roger, que antes de final de temporada ya habrá tocado la puerta de Xavi Hernández. No lo sé, es un tema complicado el de Diego Almeida, porque si bien es cierto que es uno de los elegidos y es uno de los destacados de la generación del 2004, también cabe recordar que no ha tenido oportunidades prácticamente todavía con el Barça B. Si no me equivoco, no hizo la pretemporada ya directamente, cuando jugadores como Ilías o Gavi, que eran sus compañeros de generación, no es que la hicieran con el B, es que la estaban haciendo con el primer equipo y están prácticamente asentados. Y se ha hablado pues de temas más mentales, temas actitudinales, temas por ahí. Veremos. A mí me gustaría verle primero en el Barça B antes de pensar en que pueda llegar al primer equipo. Pero si tiene que dar el salto porque Xavi es valiente y confía en sus cualidades, pues oye, creo que está más preparado o que tiene más
proyección que otros jugadores que tenemos en el Barça B, eso sin duda. No sé cuál es el presente del jugador, cuál está siendo la temporada que está haciendo en el Juvenil A, si lo ves ya preparado para empezar a jugar en el filial de Sergi Barjuan. ¿Cómo ves a Diego Almeida actualmente? Bueno, Diego Almeida empezó la temporada un poco mal, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Arnau Casas empezó como un tiro, hizo la pretemporada con el Barça B, lo hizo muy bien. Xavi Riach, el otro central, volvía de cesión y inició ganándole también el puesto. Sí que es cierto que en los últimos meses Almeida ha vuelto a ganarse ese puesto de titular, tanto en Youth League como en Liga. Y en los últimos partidos se le ha usado como lateral derecho. Ahora viene un partido muy importante, que es el que tenemos frente a la DAM en Copa del Rey, si no me equivoco, en 16avos de final, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Es un buen día también para ver a Diego, para ver si se le usa y para ver dónde y para ver un poco dónde está. Yo le veo para rendir en el Barça B, porque lo que tenemos en el Barça B no creo que sea mucho mejor que él, sobre todo en la posición de lateral derecho. Para meterlo en el contexto que hay ahora mismo en el primer equipo, creo que es muy pronto. Por lo tanto, ¿cómo lo ves en un corto, medio plazo, 2-3 temporadas? Si aún lo ves jugando en filial para que se vaya curtiendo, o ya lo ves para empezar en dinámica de primer equipo a partir de la que viene o la otra. Ya te digo, a muy, muy corto plazo yo no le veo en el primer equipo. Al final va a depender de las necesidades que hayan arriba y de la convicción que tenga Xavi o el entrenador y el propio club en las posibilidades de Diego. Pero creo que el futuro a corto plazo debe pasar primero por ser un central dominante en la Youth League, que hasta el momento se ha quedado un poco a medias para lo que se presupone de él, y luego por demostrar lo que tiene en el Barça B. Ya te digo, es un central para mí con un techo más alto que lo que tenemos ahí, también desde el lateral. Por lo tanto, empezar a ganarse el sitio en el campo, a demostrar las cualidades que se le presuponen, convencer a Sergi Barjuan o al entrenador de turno que haya en el filial y ganarse las oportunidades. A corto plazo, le veo en el Barça B. A 2-3 años vista, es que tiene 17 años, es de 2004, sí. ya tendrá tiempo de ir al primer equipo. Al final veremos él cómo quiere que vaya su carrera, aunque la decisión de jugar con Ecuador ya nos puede dar un poco de pistas de que calma, por lo menos, no parece que tenga mucha. Ya lo comentamos en el vídeo de Mika Marmol, que no tenemos que tener prisa con los jugadores, que al final parece que ahora con 17, si no 18, si no ha debutado con el primer equipo, ya es un drama. Y es que al final no es poco lo que ha conseguido ya con 17 años, parece que su potencial es enorme, y a partir de ¿cuáles crees que pueden ser sus posibilidades? Y si crees que puede ocupar esta plaza que parece que puede dejar vacante Óscar Mínguez en el primer equipo. Es lo que te digo, a corto plazo yo creo que no debería ocuparla él, básicamente porque es que es un jugador que no está afianzado, no es que esté afianzado, es que ni siquiera ha debutado con el Barça B, que vale, no tiene por qué. Jugadores como Gavi han jugado 1 o 2 partidos solo en el Barça B y luego han dado en salto y han demostrado estar preparados, pero yo creo que no es el caso de Diego Almeida, que no se lo ha ganado ni en el campo ni fuera de él, y que primero va a tener que demostrar que realmente él quiere ser quien ocupe esa plaza. Ya te digo, si el club es quien lo tiene claro, al final es el club quien le tiene que forzar el camino. Últimamente estamos leyendo mucho de que se le puede abrir paso desde el lateral derecho. Vamos a verlo. A mí me gustaría verle primero en el Barça B, y sí que creo que es un jugador con un techo mucho más alto, es mucho mejor jugador que Mingueza. También tiene esa polivalencia de por jugar en derecha o como central, pero no sé si a día de hoy, con 17 años que tiene el chico, está para la exigencia del primer equipo del Barça. Hablas de techo y vamos a esto, a la porra final de siempre, para que la gente se haga un poco una idea. ¿Qué techo consideras que tiene Diego Almeida? ¿Hasta dónde puede llegar? Siempre y cuando los condicionantes, como pueden ser las lesiones, le respeten, obviamente. Bueno, yo creo que el mejor escenario de Almeida sí que es un escenario en el que pueda llegar a afianzarse en el primer equipo, porque las cualidades que tiene con el balón en los pies son muy, muy, muy buenas. Son difíciles de encontrar. Es un jugador formado aquí desde muy pequeño, por lo tanto tiene muy implementado en la cabeza, tiene muy aprendido todos los conceptos que se van a pedir, por lo menos si sigue Xavi y si sigue el modelo que hay ahora mismo, por lo que en el primer equipo no debería tener problemas. Veremos el físico, hemos leído ahora que está en torno a un 85, no sé yo si a mí no me da la sensación de ser tan alto y últimamente ha tenido un poco de problema en los duelos, es un poco lo que hablábamos con Mika. Veremos si es capaz de trasladar su superioridad al nivel de la élite y de primera división. Al final no es lo mismo ser dominante ante el delantero del Cornellá, del juvenil, que ante un Lukaku de turno. El camino al final ha sido muy bueno, pero toca continuarlo viendo en el juvenil, también en el filial, y veremos si en el primer equipo para disputar ya fútbol de alto nivel con la blaugrana. Las condiciones que reúne son un físico importante.
para una zaga que parece que necesita refuerzos, pero lo vamos a ver con paciencia. Tiene 17 años, el mes que viene hará la mayoría de edad, y desde Estadio Johan lo vamos a seguir, obviamente, y a ver si Xavi Hernández nos sigue haciendo caso a lo que comenta siempre Roger Rodríguez. Roger, hasta la próxima y nos seguiremos viendo más vídeos de Estadio Johan. Muy contento de volver a estar aquí. Un saludo y nos vemos pronto. A vosotros nos vemos en la próxima, hablando, como siempre, de promesas en la Masía. Hasta la próxima. Chao.